Cuando se trata de derechos humanos, América Latina y el Caribe tiene una gran ventaja sobre el resto del mundo, y es que se ha convertido en una región de paz y desarme, asegura uno de los expertos mejor situados para hablar sobre la cuestión, el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el diplomático argentino Federico Villegas. En una entrevista con nuestra compañera de Noticias ONU en portugués, Mayra Cristina López, Villegas rechaza algunas de las críticas vertidas contra el Consejo de Derechos Humanos, explica que estas libertades fundamentales pertenecen a las personas por encima de los estados, la tradición y la cultura, y repasa la situación de los derechos humanos en el mundo y en la región, asegurando que el vaso está medio lleno cuando uno observa sus avances y retrocesos. ¿Qué les diría a los países que se quejan de que el Consejo de Derechos Humanos es un instrumento político más que un órgano de vigilancia para el cumplimiento de esos derechos en el mundo? Le diría que están equivocados. Le diría que el Consejo de Derechos Humanos es el principal foro mundial creado por la comunidad internacional, con 3 roles muy claros, muy importantes. El primero, abordar la situación de derechos humanos en todos y cada uno de los países del mundo, el examen periódico universal, y esos países que están criticando al Consejo utilizan, y muy bien, esa herramienta creada por el Consejo, y abordar las situaciones de derechos humanos que requieren una particular atención y también un rol muy importante que todos los países nos beneficiamos, que es el desarrollo progresivo de las nuevas normas internacionales que protegen los derechos humanos. El Consejo es el lugar donde se generan los nuevos estándares de derechos humanos para presentes y futuras generaciones. Y si uno observa la agenda, desde el impacto del cambio climático en los derechos humanos, o el legado del colonialismo, o los derechos humanos y las nuevas tecnologías militares, el ciberacoso, los neurotecnología y derechos humanos. Hay más de 97 resoluciones este año que hemos aprobado con estos 3 roles, así que creo que solo le falta conocer más en detalle a aquellos que critican al Consejo. De la misma manera que le diría a los países que aseguran que los derechos humanos no pueden estar por encima de la cultura y tradiciones. Bueno, eso, por supuesto, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere, esa es una de las grandes fundamentales libertades. Pero la verdad que la idea de que una persona tiene derechos más allá de ser nacional o de un estado o de otro, más allá de una cultura o de una religión, y que la colectividad internacional está obligada a proteger los derechos de ese ser humano, es una idea revolucionaria desde el punto de vista del derecho internacional, pero es lo que acordamos como contrato social hace casi 75 años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, ya dijimos que ni cultura ni religión puede ser una excusa para no respetar los derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto, hay que respetar el contexto histórico, político, religioso y cultural de todos los países, pero la idea misma es precisamente que podamos discutir hasta qué punto nuestras culturas, nuestra idiosincrasia, nuestra organización social, política, económica, nuestra religión contribuye o no con fortalecer aquella Declaración Universal de Derechos Humanos que habla claramente de 4 libertades. Una es la libertad de creencia y de pensamiento, otra la libertad de expresión, es la libertad de no tener miedo y la libertad de no tener hambre. Y eso son 4 libertades que generan todo el mundo de los derechos humanos que tenemos hoy. Vivimos en un momento que algunos consideran de involución en muchos derechos y libertades alcanzados. ¿Cómo ve el panorama de los derechos humanos en el mundo? Por supuesto, hay un tema principal. Tenemos 3 eventos transformadores en el mundo que tienen un impacto directo en derechos humanos, antes, durante y después. Los efectos de la pandemia, donde abordamos con claridad
y nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de tantos sectores de la sociedad frente a la pandemia, o la inequidad en el acceso a las vacunas, por ejemplo, para garantizar el derecho a la salud. Luego tenemos el impacto del cambio climático, que estamos sumamente preocupados, y por eso hemos abordado con total seriedad el tema ambiental y el tema del cambio climático, y después una guerra en el corazón de Europa con efectos completamente globales y con impacto global. Naturalmente, si uno observa esos tres eventos, la situación es grave, es difícil, hay muchos desafíos, y derechos humanos, estoy seguro, es la respuesta para superar esos tres eventos. Pero por otro lado hay algo que tal vez no es titular de los diarios, pero que está sucediendo, y es que muchos países, y muchos países en desarrollo también, mientras que algunos países desarrollados y economías, democracias liberales fuertes están teniendo regresiones en aspectos de derechos humanos, sea en derechos de la mujer, en temas migrantes, en temas de refugio, observamos que varios países, y en el Consejo los vemos, del sur global, como se dice, países en desarrollo, han decidido observar cuestiones y abordar evoluciones de sus sociedades para ver los derechos humanos de otra manera y mejorar y perfeccionar sus instituciones de derechos humanos. Hay muchos países que han cambiado su legislación, por ejemplo, con relación a la criminalización de las relaciones del mismo sexo, países que han hecho referéndums aprobando el matrimonio igualitario, cortes supremas de justicia de países muy importantes que han hecho una evolución en la jurisprudencia para observar e incluir otros aspectos en el concepto de familia, por ejemplo. Todos esos son aspectos también que son la visión de lo que está pasando en derechos humanos. Por lo tanto, es luces y sombras, el vaso medio lleno, porque a pesar de los eventos tan importantes pudimos seguir adelante, y la situación del mundo es compleja, pero lo importante es que sigamos avanzando. ¿Y en América Latina? ¿Cree que es lo mismo o hay algunas diferencias? Sí, yo creo que América Latina es parte del mundo, pero además tiene una gran ventaja América Latina y el Caribe. La ventaja es que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme como región para erradicar los conflictos armados, por ejemplo. Cuando vemos el resto de las regiones del mundo que todavía recurren al uso de la fuerza para resolver tantas disputas, hemos observado que a pesar de nuestros problemas, nuestra región es una región de paz, es una región de desarme, es una región que no tiene armas de destrucción masiva, es una región que es uno de los que más ha contribuido al desarrollo progresivo de los derechos humanos. Observemos América Latina, quiénes son los países que han liderado algunas de las discusiones más importantes en el Consejo en materia de derechos de la mujer, en la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género, aquellos que en un mundo geopolítico tan dividido han traído la voz del diálogo y de la cooperación. Por lo tanto, a nivel hacia afuera, América Latina es un gran actor muy importante, que estoy seguro que va a recuperar cada vez más un espacio en las discusiones de derechos humanos. Internamente tenemos nuestras diferencias y nuestras sociedades han logrado, con paz y con discusión y de manera democrática, administrar nuestras diferencias con cambios políticos naturales que suceden. Pero también pensemos que la mayoría de los países han ratificado casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestras ONGs, nuestra clase política, sabe que derechos humanos es parte de la discusión porque la gente de América Latina y Caribe, nuestros pueblos, exigen de nuestros líderes que tengan a derechos humanos como parte de sus preocupaciones. Así que yo creo que es variado, hay países con particular situación y los observamos en la agenda del Consejo, que tienen una particular atención. Hay otros que también son observados, si uno observa los informes de la Oficina del Alto Comisionado, por ejemplo, hay muchos países de América Latina que se observa su situación. Lo importante es que entre nosotros podemos acompañar buenas experiencias para mejorar la situación y seguir teniendo una América Latina fuerte que contribuya con el Sistema Universal de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor Villegas.